Buenas tardes, ¿cómo estás, Fito? Bien, Para bien, vos y toda tu audiencia y el equipo. te agradezco. Bien, vos sabés que estoy tratando de pensar un poquito y por eso te llamamos para comprender un poco de tanta crueldad, ¿no? Mucha crueldad, sonar a los jubilados y encima cagarlos a palo. Sí, la verdad que es impresionante la indolencia de este gobierno, tomando en cuenta que debería suceder diferente la cosa, porque realmente si se preocupan por los jubilados, deberían estar pensando en cómo conseguir los fondos equitativamente de quienes más ganaron en estos tiempos para poder pagar ese pequeño aporte a la vida de las personas que entregaron toda su vida laburando, produciendo y generando la riqueza para este país. Pero vale todo en estos tiempos, ¿eh? Vale todo. La crueldad más atroz vale igual. ¿Podemos explicar un poco cómo es este tema de la jubilación de Cristina o el que no llegaba con los aportes también se podía jubilar? Que no es un regalo, como se está No, diciendo, no, no, es tan, una tan moratoria que de hecho todavía cruelmente, está, ¿eh? y déjame insistir con esto, tan cruelmente se está diciendo esto. No, no, no. A ver, primer y principal, no es cierto que no se aportaba. En primer término es eso. Lo que se hacía, se jubilaba y después se retiraba los aportes de las jubilaciones mensualmente hasta completar determinado monto. Esto se llama moratoria. También sucede cuando los grandes concentradores de la riqueza no pagan los impuestos, que es casi siempre, y después se acogen a una moratoria para pagar algunas cuotas y ahí quedamos. Digamos, como que de nuevo vuelve a la calecita. Pero lo que es importante determinar es que en realidad estamos hablando de equivocadamente de gente que se jubila sin aportar, te dicen. Y no, no es cierto. Esa gente aportó, se le descontó los aportes, pero sus empleadores no lo depositaron. Que este es el gran fraude al sistema previsional argentino, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo Entonces, caló hondo esto por canal, por Canal 13, digo yo, por Clarín, en que es una verdad a medias, ¿no? Bueno, no aportaron, entonces estamos dando, inclusive el presidente lo ha dicho irresponsablemente, estamos dando. bueno, pero el presidente siempre dice cosas que no son corroborables con la realidad. Eh, Esto también es así. Así que yo particularmente lo que te diría es que primero el presidente no es una voz autorizada para hablar sobre este tipo de cosas. Y segundo, y no es que yo lo desautorizo, se autodesautoriza solo en función de eh, emitir con contundencia o difundir con contundencia eh, datos que no son corroborables con la realidad. ¿Mm? O sea, desde el superávit fiscal hasta cualquier otro dato que haya brindado, los 15.000 puntos de inflación, los 60 puntos de, 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 del PBI que se supone que van a ser perdidos si se le paga 60.000 pesos, 50.000 pesos, 30.000 pesos a los jubilados, 20.000 son en realidad. Entonces, lo concreto es que 20.000 pesos representan 70.000 millones de pesos en el año. Y ya le dieron 100.000 millones a la CIDE, de los cuales gastaron 80.000 millones según algunas expresiones del propio bloque de La Libertad Avanza, sin autorización del Congreso y sin haberse aprobado ese presupuesto. O sea, en términos concretos, es el presidente vive emitiendo declaraciones con datos que no son ciertos, que no son corroborables con la realidad. ¿Mm? Esto es así. Pero no Y pensás también que hay un montón de cómplices, de tratando de ganar tiempo. periodistas que no le dicen cómo es esto, ahondar en esto. Clarín, que siempre es Clarín. Sí. Bueno, pero
Nosotros ya estamos acostumbrados a saber que hay medios de prensa que en realidad no responden a el oficio de ser periodistas. Esto también es real. ¿Mm? Entonces, yo creo que lo que la sociedad tiene que empezar a reflexionar es si realmente tienen un vocero, ministros o no. De hecho, dicen que están bajando el impuesto país y son dos falacias. Primero, no lo están bajando porque en realidad ellos lo aumentaron, lo encontraron a 7,5, que el impuesto país recordamos que es para las personas que compran dólares o consumen con dólares en sus tarjetas de créditos. Los importadores, las pymes, como la inflación que dicen, viajar. como la inflación que dicen que la bajaron y primero la subieron y después la bajaron. Claro, justamente. Entonces, lo que nosotros encontramos es una gran falacia por parte de la Libertad de Avanza y, por otro lado, encontramos que el presidente en realidad lo único que intenta ganar es tiempo porque no está pudiendo resolver los problemas concretos de la Argentina. El argentino, en este momento, en un momento de crisis, no está pidiendo demasiado. Está pidiendo que se le responda en las necesidades básicas insatisfechas. Ya ni siquiera estamos pidiendo ahorrar, comprar una casa o algo así. Estamos hablando de poder llegar a fin de mes. Y bueno, si ya estábamos complicados con el gobierno anterior, imagínate con este gobierno. Yo decía recién que en el gobierno de Cristina todo el mundo se compraba aires. No sé si se podrán usar este verano, porque no sé si vamos a poder pagar la luz. Exacto, porque aumentó en 2 meses 100%, y en los próximos 2 meses, en el mes de septiembre, ya anunciaron que van a volver a aumentar. Entonces, uno lo que ve es una gran discriminación en cuanto a sostener el financiamiento del Estado, porque recae sobre quienes menos tienen y sigue metiéndole la mano en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Esto por forma directa o indirecta. Al aumentarte las tarifas, también está, de alguna manera, quitándose la responsabilidad del subsidio del Fondo del Transporte para el Interior, que no lo está pagando desde hace varios meses y que sí te está cobrando, a todo el mundo le cobra, el llamado impuesto a los combustibles que viene a financiar ese fondo compensador del transporte. Y decime, los gobernadores, los intendentes, ¿no tienen ningún peso? Porque hasta ahora están como si fueran sus amigos. Evidentemente, o no tienen peso, o no quieren tener el peso, o no lo utilizan el peso que tienen en su representatividad para defender los intereses de sus comprovincianos. De hecho, nuestro propio gobernador acaba de anunciar hoy, festivamente, la reforma al sistema previsional, que lo van a pagar los trabajadores, cuando los trabajadores vienen pagando y no generan el déficit de la caja, sino que es el gobierno nacional quien no les está pagando lo que les deben, lo que le debe la caja por transferencia de los trabajadores nacionales y por retener la caja. Un amigo mío diría, ¿y qué querés, radical? Pero por otra parte, no solo no hacen nada, sino que son cómplices, están apoyando este gobierno y estas medidas. Por supuesto. Cuando uno se silencia y transfiere los dineros de los bolsillos de los trabajadores a sostener una infraestructura que deberían sostener otros que sí rentan mayoritariamente, como por ejemplo el Casino de Rosario, como por ejemplo el Casino de Santa Fe o las grandes empresas aceiteras que años pasaron con una promoción fiscal de no pagar ni el impuesto a los ingresos brutos, y hoy la provincia de Santa Fe se sustenta solamente con lo que pagan los trabajadores y el pueblo en general, y le cobra a las grandes empresas solamente el impuesto a los ingresos brutos, que es una mínima cantidad de dinero para lo que debe sostener una provincia que es eje productivo e exportador de las riquezas argentinas. Recordemos que por los puertos de Santa Fe se van el 75% de las riquezas exportables, ¿eh?
Bueno, entonces cuando O sea, somos una provincia rica que recauda poco y se transforma en pobre. Y si los gobernadores no hacen algo para mejorar esto, está difícil que uno vuelva a reflexionar que la democracia le resuelve los problemas a la sociedad, me parece. Bueno, cuando se escriba la historia, entonces escribamos todo, ¿no? Eh, que el villano es Milei, pero tiene un montón de cómplices. Por supuesto, hay villanitos que prefieren refugiarse en seguir podando los salarios de los trabajadores, porque justamente vamos a volver sobre el tema de la caja de jubilación que dice que apenas van a pagar un 9% más. Mm. ¿Sabés cuánto le aumentaron en 2 meses a los trabajadores estatales? 9%. O sea que dentro de 2 o 3 meses ese aumento no va a tener ningún sentido. Y no va a tener sentido porque ya te lo descontaron con la caja de jubilaciones. No sé si coincidirás, pero un amigo me dice también, eh, el gobernador anterior, Perotti, fue malo, pero este gobernador es el peor desde que llegó la democracia en el 83. Fito, hay un dicho que dice que un gobierno que no da trabajo es malo, pero uno que quita los que ya existen es peor. Recordemos en el gobierno de Perotti, que no era bueno, que no fue el que consustanció con las expectativas de la sociedad santafesina, eh, representó 25.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Sabés cuánto van perdiendo en lo que va del año? Desde noviembre a esta parte, datos del INDEC y datos del gobierno de la provincia de Santa Fe. 23.000 puestos. Bueno, Entonces, me parece que no estamos yendo para adelante. Julio, te dejo un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. El periodista Julio Leiva.